Pastor, ¿cómo está? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, María? Todo bien, gracias a Dios. Queremos darle las gracias por aceptar este reto. El día de hoy le vamos a estar haciendo algunas preguntas de esas que no todo el mundo está dispuesta a responder. Ok, Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿qué le parece? bien, bien, me parece bien. La primera pregunta es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo, incluso entre los inocentes? Esta pregunta es interesante debido a que muchas personas tienden a juzgar a Dios, tienden a culpar a Dios de las cosas malas que le suceden, ¿verdad? Hay gente que dice, si Dios es tan bueno, o se pregunta, si Dios es tan bueno, ¿Por qué me pasa así? ¿por qué me pasan cosas malas? Bueno, la palabra de Dios nos presenta el inicio de lo que es el pecado en la vida del ser humano, en la vida del hombre como creación de Dios. Y podemos verlo en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva, los primeros seres humanos en ser creados, fueron creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Ellos entonces deciden tomar del fruto prohibido, deciden llevar a cabo lo que es la tentación, caer en la tentación y lamentablemente a partir de ahí podemos ver lo que es el pecado. Más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo nos presenta que la paga del pecado es que La muerte. es muerte. O sea, nosotros todos, aunque el niño nace sin malas intenciones, nace con algo llamado naturaleza pecaminosa. A partir del nacimiento del pecado en la vida del hombre, entonces nace lo que es la naturaleza pecaminosa, que es nuestro ser que se dirige solamente hacia el mal. El mismo Pablo lo dijo, diciendo, no recuerdo bien en qué libro específicamente, pero dice que lo bueno no quiero hacerlo, pero lo malo sí quiero hacerlo, dando a entender esto mismo. O sea, todas las cosas que pasan es producto del pecado, no producto de Dios. O sea, Dios permite estas cosas para que nosotros podamos entender que todo es posible en esta vida. O sea, todas las cosas pueden pasar, tanto buenas como malas. Sin embargo, Dios no cambia, Dios es bueno. Ok, bien. Seguimos con la siguiente pregunta, que ¿es pecado ser homosexual, bisexual o tener una identidad de género distinta? Bueno, volviendo otra vez a Génesis capítulo 2, en el momento de la creación, la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. Dios no creó a Adán y a Omar, creó a Adán y a Eva. O sea, cuando nosotros o cuando una persona se declara automáticamente homosexual, bisexual, es decir, que le gustan ambos sexos, o que se siente identificado con cualquier otra ideología sexual o de género, está en contra del plano original que Dios ha propuesto o ha puesto en la vida del ser humano, tanto hombre como mujer. Ok. Seguimos con la otra que dice, ¿por qué la iglesia enfatiza tanto la vestimenta y la apariencia exterior? Muy buena tu pregunta, María. Em, una de nuestras creencias como adventistas del séptimo día, ya cuando te refieres a la iglesia, te refieres a Ujú. la iglesia adventista del séptimo día, es muy bueno destacarlo, y tenemos una creencia titulada la conducta cristiana. Dentro de esa misma creencia podemos ver un segmento, podemos ver un subtítulo que habla acerca de la vestimenta y por qué es tan necesaria la vestimenta. Exacto, ¿por qué darle tanta importancia a la vestimenta? Bueno, la vestimenta tiene que ver con la ética de la persona, también tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con lo que la persona posee dentro de sí. Ojo, no estoy diciendo que una persona que utiliza un traje, una corbata, necesariamente tenga que ser una persona seria, Ujú. porque hay algo llamado hipocresía. Hay personas con traje que posiblemente hacen cosas malas, como hay personas que no utilizan quizás ropa adecuada para una sociedad, que dentro de sí mismos son buenas personas. Sin embargo, hay algo llamado ética. Y la ética nos diferencia entonces de las cosas que están en contra de la sociedad, de las cosas antisociales. Y considero que es bien importante para nosotros como cristianos porque nos distingue de lo que es el mundo y la vida cristiana. Bien. La siguiente dice,
¿Qué piensa la Iglesia Adventista sobre el uso de redes sociales y tecnología en general? Mira, muchos hermanos de la iglesia, me he topado con ellos, ¿verdad? Hemos tratado temas relacionados con eso, de las redes sociales, y he escuchado diferentes opiniones. Una de esas opiniones ha sido que las redes sociales son de Satanás. ¿Por qué? Porque en las redes sociales podemos ver artistas urbanos que promueven la homosexualidad, que promueven eh, posiblemente el robo, el acoso, que promueven un sinnúmero de cosas que realmente están en contra del plan original de Dios, que es realmente vivir una vida concentrada en Cristo Jesús, una vida ética. Em, pero otras personas tienen un pensamiento distinto y es el que yo comparto. Las redes sociales son un canal de bendición. Las redes sociales son parte del plano de evangelismo que debe llevar la iglesia. Nosotros somos una iglesia que ha nacido hace más de 100 años, pero eso no significa que debemos quedarnos en el proceso que había en el inicio. En el principio, en 1860 y en adelante, eh, la iglesia se manejaba a través de publicaciones de revistas, de artículos, de obra impresa. Pero hoy estamos en la actualidad donde la tecnología es prioridad para muchos. Las redes sociales, dígase Facebook, Instagram, TikTok, entre otros, se utilizan mucho más a menudo que la misma Biblia, lamentablemente. Entonces, la iglesia vio esta problemática, ¿verdad?, en el mundo, a nivel, bueno, en el mundo con todas las personas, y lo que ha hecho es incentivar a los jóvenes como a los adultos, al miembro de iglesia como tal, a lo que es el evangelismo digital. El evangelismo digital es lo mismo que yo predicarle a una persona, es decir, yo predicarte acerca de la fe de Jesús, acerca de que yo creo en Cristo, de que yo amo a Dios, lo que es el evangelio como tal, y hacer discípulos, bautizar y enseñar, pero lo hago a través de las redes sociales. Ahora, ¿cómo yo puedo hacerlo? Porque no solamente es qué es o qué opina la iglesia, sino también cómo podemos hacerlo. Bueno, yo puedo, un ejemplo, hacer lo que estamos haciendo ahora. Estamos tratando temas interesantes. Eso es evangelismo digital. La gente va a conocer lo que piensa la iglesia adventista al respecto por estos videos que estamos haciendo. Mucha gente va a ser bendecida por estos videos que están también saliendo. Asimismo, también las personas pueden incentivar con el talento que tengan, ya sea de escribir, de la comunicación, de cantar, entre otras cosas más. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si no quiero casarme o tener hijos? ¿Es esto mal visto en la iglesia? Si supieras que no, hay personas que eh, son solteras, duran toda su vida siendo solteras, siendo solteros y fallecen. Eso no va a determinar su salvación. Eso no, la iglesia no pone en disciplina a nadie por eso. Eso es una decisión de la persona. Ahora bien, el tema de la soltería es algo bien importante, porque si yo decido ser soltero, no es para yo enamorar a otra persona y vivir enamorando a otras personas. O sea, la idea de la soltería es yo guardarme para Dios, solamente para Dios. Ahora, yo decido, voy a ser soltero por cierta cantidad de tiempo. En esa cantidad de tiempo, cuando se cumpla, entonces voy, conozco a una persona o trato de buscar a una persona para conocerla y me tomo en serio las cosas. Pero si yo voy eh, de lugar en lugar, de persona en persona, no estoy cumpliendo, ¿verdad?, con eso. Y es algo que la iglesia no es que lo condena como tal, hay un documento que dice algo al respecto, pero es algo que no es bien visto en la iglesia. Cuando una persona, como nosotros llamamos, es un picaflor, una picaflor que anda picando diferentes flores en diferentes momentos, no es bien visto incluso ni en la sociedad. Entonces, la idea es que no solamente sea bien visto o mal visto en la iglesia, sino también visto o mal visto en la sociedad. Muy bien, pastor. La siguiente pregunta dice lo siguiente, ¿cómo se debe ver la sexualidad dentro del matrimonio? Y esta va anexada con otra. ¿Por qué se habla tan poco de esto en la iglesia? Bueno, yo no estoy casado, no tengo experiencia al respecto, pero em, puedo decir algo de manera teórica, ¿verdad? La iglesia
en cuanto a la sexualidad eh, requiere pureza de parte de las personas que están casadas. Hay cosas que nosotros no debemos hacer porque no están dentro del plano original. Una persona, una sexóloga, experta en esa área, una psicóloga de la iglesia, puede dar mejor luz que yo sobre eso, pero en temas de sexología no se requieren prácticas que vayan en contra de lo que Dios ha propuesto para el ser humano. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿por qué se predica en contra del tabaco, el alcohol y del café, pero algunos miembros de la iglesia lo consumen? Es interesante porque, wow, en la Biblia no aparece un texto bíblico que vaya en contra del café. No, no hay un texto bíblico que vaya en contra del tabaco. Que diga, no, no puede beber café ni puede consumir Exacto. tabaco. Del alcohol sí, Salomón ha presentado eso, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, el que por ello hierre no es sabio. Em, Ahí sí en la Biblia se presenta una parte en la que se da como cierta prohibición como tal del alcohol. Pero lo que es el tabaco, lo que es el café, no solamente el alcohol, el tabaco y el café, sino cualquier cosa que dañe nuestro cuerpo, no es prudente porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay personas que lo consumen. Claro, como hay personas que posiblemente conozcan y otras que no conozcan. Algunos o algunas lo hacen, quizás porque no conocen, otros lo hacen por situaciones, entre comillas, médicas, porque a veces nos medicamos ciertas cosas como para darnos la excusa de que vamos a hacer, Mm, y otros hermanos lo hacen aún sabiendo. Em, para nadie es un secreto que debemos controlar, no podemos controlarlo todo. Yo saber si María está consumiendo tal cosa y ponerle en disciplina por eso, pero es algo que la iglesia más bien eh, sugiere a sus miembros, pero también muestra la necesidad de no ingerir o no consumir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dañan nuestro cuerpo. Y nosotros basamos lo que decimos en lo que el mismo Pablo presentó, que anteriormente lo dije, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo va a morar en nosotros, no va a morar en una casa sucia, en una casa que posiblemente tenga diversas enfermedades por causa de ese tipo de consumo. Claro, estoy hablando para una persona que posiblemente no conoce al respecto. El que conoce ya sabe lo que estoy diciendo, pero esa es la respuesta a esa pregunta. bien. La siguiente es, ¿cuál es su postura sobre temas de salud mental y el uso de medicación para este caso? Bueno, o sea, es relacionado. Ujú. Em, la salud mental es muy buena. Cuando ya llegamos a términos o a temas de medicación, estamos hablando de psiquiatría, de las personas que podríamos decir tratan con personas, valga la redundancia, que posiblemente estén un poquito más delicadas de su salud mental. Em, Dije anteriormente relacionado con las, las redes sociales eh, hace unos minutos de que debemos adecuarnos a los tiempos. No lo dije directamente así, pero ahora lo estoy mencionando. La medicación no lo veo como algo malo, esa es mi postura, ¿verdad? Yo no lo veo como algo negativo. Ahora bien, todo en exceso hace daño. O sea, tú que vas a ser odontóloga, supongamos que tu paciente tiene una muela rota y necesita quitársela. Por eso tú le vas a quitar todas las muelas. No. Para nada. Todo en exceso hace daño. La siguiente pregunta dice, pastor, escuche bien, Mm, ¿por qué se le da tanta importancia al sábado y no a otros mandamientos con la misma intensidad? Es un punto bien interesante. Una pregunta bien interesante la que haces. Porque de hecho hay gente que ni siquiera guarda el sábado y juzga a los adventistas del séptimo día de nosotros adorar al sábado y no al creador del sábado.
Mira, al sábado se le da más importancia, no estoy diciendo que por eso sea más importante que todas, se le da más importancia ya en consonancia con lo que preguntas, debido a que el sábado es un puente que conecta la primera parte de los 10 mandamientos con la segunda parte de los mismos 10 mandamientos. Cuando Jesús se le preguntó cuál es el mandamiento más importante o acerca de los mandamientos, Jesús respondió de la siguiente manera: Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Guardar el sábado implica estas dos cosas. Cuando yo guardo el sábado, yo estoy adorando ¿a quién? A ver. A Dios, quien es el creador de todas las cosas. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo estoy poniendo en pausa el séptimo día porque Dios a sí mismo lo ordenó. Dice la palabra que Dios bendijo, Dios descansó, dándonos ejemplo de lo que debemos hacer. Y de hecho, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, donde se presentan los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento dice: acuérdate, pero no una sugerencia. Acuérdate, cuando Dios le dice al pueblo, es una orden de parte de Dios. Es una orden. Yo te mando, si tú me obedeces, yo te estoy mandando a que guardes el sábado. Segundo, ¿qué yo hago en sábado? En sábado nosotros hacemos obra misionera. En sábado nosotros invitamos a la gente a ir a la iglesia, hacemos un culto entre nosotros. Nosotros podríamos decir, vamos a comer en la casa de un hermano, de una hermana. Hacemos actividades eclesiásticas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, pero también hacemos actividades familiares para así compartir. Ahí yo estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. El sábado, de hecho, la hermana White presenta en el libro Consejos para la Iglesia, en el capítulo 2, acerca de las señales del tiempo del fin, que el sábado es un sello distintivo. O sea, el sábado, el cuarto mandamiento, ella vio en visión, es lo que va a distinguir al pueblo de Dios del pueblo que va a adorar a la bestia o del pueblo que adora a la bestia. No es casualidad que en la Biblia aparezca en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, los problemas del conflicto cósmico, el conflicto de los siglos, lo que va a suceder o lo que está sucediendo en el tiempo del fin, lo que va a suceder con la persecución de los cristianos, principalmente va a ser por adorar en el día sábado. O sea, todos los problemas que están sucediendo se están englobando, podríamos decir, se están relacionando con lo que este cuarto mandamiento ofrece, que es obedecer a Dios. Primero que cualquier cosa que yo hago en sábado, yo dejo de trabajar, yo dejo de estudiar, yo dejo de hacer cualquier cosa que tenga que ver con mi voluntad para yo hacer la voluntad de Dios. Ahora, no por eso yo debo decir, bueno, voy a leer la Biblia en sábado, pero los demás días de la semana no lo voy a leer. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es que voy a hacer una pausa en la semana, en ese día, para yo adorar a Dios y también para amar a mi prójimo como a mí mismo.